le pusimos cuidado a la lectura, ¿cierto? Entonces yo solamente voy a leer el primer texto del pasaje que tomamos y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y pudiéramos titular esta reflexión en esta noche: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado, pudiéramos titular así esta reflexión, este momento de pensar en lo que dice la palabra del Señor. Y pudiéramos imaginar, pudiéramos trazar una línea imaginaria aquí, ¿sí? Podemos imaginar, ¿cierto? Una línea imaginaria aquí. ¿Qué es pasar al otro lado? ¿Cierto? Pero para cruzar al otro lado creo que necesitamos algo importante ahí que pudiera ser ¿qué? ¿Qué necesitaríamos para poder pasar al otro lado? Señor, la decisión. Gracias, hermano Samuel. Vamos a predicar entre los dos, ¿vale? Con eso me pasa el susto. Necesitamos, para poder pasar al otro lado, necesitamos entonces tomar una decisión. Pero decido pasar al otro lado y la dejo ahí en la mente, pienso en pasar al otro lado y creo que cuando hay una decisión obviamente viene la iniciativa, y si estoy sentado me levanto, ¿cierto? Me levanto, si estoy aquí parado, entonces decido y doy el paso y paso al otro lado. Y es necesario de verdad tomar decisiones de pasar al otro lado en muchos aspectos, en lo que tiene que ver con nuestro diario vivir. Y en ocasiones no es fácil tomar la decisión de pasar al otro lado, porque hay muchas cosas que cuando estamos de este lado estamos acostumbrados a ellas. Y por ejemplo, a manera de ilustración puedo decir lo siguiente. Estaba haciendo memoria ahorita, hace 3 años, 4 meses, 23 días, me tocó tomar la decisión de pasar al otro lado. Y yo estaba contento aquí en la sede segunda. Estaba contento en medio de toda la congregación de la sede segunda, pero hubo que tomar una decisión y pasar al otro lado. Y de esa decisión de pasar al otro lado trae una serie de implicaciones, y es que necesitamos desprendernos de muchas cosas que tenemos cuando estamos de este lado. Entonces hay un apego a la congregación, hay un apego a la familia, hay un apego a una cantidad de cosas. Aparte de ello, tenemos una vida prácticamente organizada o estable en este lugar, y para poder pasar al otro lado necesitamos desprendernos de eso. Y tocó tomar la decisión y pasar al otro lado para poder iniciar un nuevo ciclo en nuestra vida. No sé si me hago comprender con lo que veo. Hoy precisamente hace un mes estaba entregando la administración de la congregación en el Viento Bichada, y no fue fácil despedirnos de allá tampoco, porque en tan corto tiempo se apega uno a las personas, y bueno, hay tantas cosas que lo conectan a uno con las personas, con la congregación, con los amigos, y no fue fácil despedirnos de ellos hoy precisamente hace un mes. Pero hubo que también tomar la decisión y pasar al otro lado. Si quiero, y es necesario que cuando tomo esa decisión, es necesario cerrar la página de este lado para poder iniciar ese nuevo ciclo o abrir una nueva página en nuestra vida. Y hay que tomar decisiones de esa manera para poder continuar, o para poder recibir, o para poder disfrutar de lo que hay del otro lado. Y entonces, considerando lo que dice la Escritura, dice el texto sagrado: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo el Señor a los discípulos: pasemos al otro lado. Ellos están de un lado del mar, y seguramente ya es hora de la noche, y pues ¿quién quiere introducirse en el mar de noche? Yo creo que no es como tan chévere introducirse en el mar en plena noche. Pero el Señor les dijo: pasemos al otro lado.
Y como dije hace un momento, hay que tomar la decisión, y ya la decisión está tomada, y ya la iniciativa la tomaron y se introdujeron en la barca y comenzaron a zarpar en el mar. Pero eso implica una cantidad de cosas, implica que tienen que enfrentarse a la oscuridad de la noche. Aparte de eso, ustedes que leyeron el pasaje completo se dieron cuenta que implica que tuvieron que enfrentarse a una tempestad que se levantó cuando estaban en medio del mar y en medio de la noche. Y en medio de esa tempestad seguramente hay lluvia, en medio de esa tempestad seguramente hay rayos, en medio de esa tempestad seguramente hay relámpagos, seguramente en medio de esa tempestad hay olas altas, porque eso sí lo registra la palabra del Señor, que las olas se entraban en la barca y casi se anegaban, dice la Escritura. Y lo que dice la Escritura es que el Señor ¿estaba qué? Estaba durmiendo. El Señor estaba durmiendo. Y los discípulos de cierta forma pudieron haberse sentido solos en algún momento. Pero aunque ellos se sienten solos por la ausencia del maestro que está durmiendo en la popa, recostado sobre un cabezal o sobre una cabecera o sobre una almohada, pudiéramos decirlo de esta manera, aunque ellos se sientan solos, hay algo importante, y es que el Señor está ahí con ellos, o el Maestro está ahí con ellos, aunque esté descansando o aunque esté durmiendo. Entonces implica enfrentarnos a la oscuridad, implica enfrentarse a la tempestad, implica enfrentarse a sentirse en algún momento como desprotegidos. Pero el que se sientan desprotegidos no quiere decir que no esté el maestro ahí con ellos, porque si usted mira el primer texto, dice: cuando llegó la noche les dijo, pasemos. Eso indica que el maestro está ahí con ellos. Que esté durmiendo, porque como humano, claro, es normal, sintió sueño en su manifestación, como humano sintió sueño y quiso descansar, pero no quiere decir que ellos estén desprotegidos, pero en un momento pudieron haberse sentido desprotegidos. Y entonces cuando se enfrentan a la tempestad y cuando sienten que se anegan, cuando sienten que van a naufragar, entonces hay una preocupación en ellos, y es normal. ¿Quién no se asusta? Bueno, yo he estado por allá zarpando en el mar, pero yo creo que uno se asusta. Y entonces, en medio de la preocupación, como que alguien reacciona y va y llama al maestro y le despierta y le dice: oiga, usted no se da cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero frente a esa situación, el maestro entonces se levanta y dice en la Escritura que reprendió la tempestad y le dijo al mar: enmudece, calla, estése quieto. Pero así como le dice al mar y reprende la tempestad y le ordena al mar que calle, que se esté quieto, que se aplaque, también entonces viene una palabra para los discípulos y les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Como que les dice, o sea, ¿qué les pasa? Si bien es cierto, se están enfrentando una dificultad, pero ¿por qué no? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué se asustan? ¿Acaso no estoy aquí con ustedes? ¿Acaso no estoy aquí con ustedes? ¿Acaso no han tenido tantas experiencias conmigo? ¿Acaso no han visto tantas señales, tantos prodigios, tantos milagros? ¿Cuál es el miedo? Y pudiéramos, hermanos, entonces, y amigos que están en esta noche, como entre sacar el contexto o esta historia de su contexto histórico y aplicarla o traerla a nuestro contexto y aplicarla a nuestra vida. ¿Cuántas personas que han tomado una decisión de pasar al otro lado en cualquier área o de su vida y están enfrentando circunstancias muy difíciles? Seguramente en medio de la oscuridad y en medio de los problemas no logran
pudieran ver las soluciones a los problemas a causa de la oscuridad, a causa de las tinieblas que les rodean. Pero la pregunta es, ¿acaso está solo? ¿Cuántas personas están amedrentados por alguna situación, por algún problema, por alguna circunstancia drástica o alguna circunstancia adversa que ha llegado a la vida? Y como que en algún momento ese sueño del Señor pudiéramos representarlo en esta noche, como en esas ocasiones cuando sentimos que hablamos con Dios y le pedimos y le decimos, y como que el Señor no responde tan rápido. Pero no quiere decir que el Maestro no esté con nosotros. No quiere decir que el Maestro no esté con cada uno de nosotros. Pudiéramos decir que cuando el Señor está ahí en ese momento con los discípulos dormidos, descansando allá en la popa sobre ese cabezal, sobre esa cabecera, pudiéramos decir, no pasa en ocasiones que en medio de las adversidades clamamos a Dios y Dios como que guarda un silencio. Y como que pudiéramos entonces decir en esta noche, seguramente el Señor que quería ver en medio de sus discípulos cómo iban a sortear la situación, la dificultad a la que se estaban enfrentando. Y pudiéramos decir entonces en nuestra situación, en nuestras vivencias, en nuestras experiencias, ¿qué está haciendo el Señor en el momento que clamamos y como que no tenemos una respuesta? Y como que llegamos a pensar, el Señor no está conmigo, el Señor me dejó solo. Seguramente el Señor sí está ahí con usted. Seguramente el Maestro sí está ahí al lado de cada uno de nosotros. Seguramente el Maestro no se ha desentendido de su problema. Seguramente el Maestro no desconoce su situación, sino que espera un momento a ver cómo sortea la situación, cómo reaccionas ante las circunstancias, cómo vas a afrontar la adversidad que llega a su vida. Y entonces frente a ello, cuando las personas se saben y se concientizan que para poder pasar al otro lado hay que enfrentarse a una serie de circunstancias, algunos, toman la decisión y se atreven a pasar, pero otros entonces dicen, no, yo más bien no paso y más bien me quedo aquí. Porque es que son muchos los problemas, porque es que son muchas las dificultades, porque es que son muchas las adversidades las que llegan a la vida de los cristianos. Pero sabe que el Señor, cuando invita a pasar al otro lado, no le dice, pasen ustedes al otro lado. Él dice, pasemos al otro lado. Y pudiéramos decir en esta noche, esa invitación del Maestro de pasar al otro lado junto con Él, eso nos garantiza a nosotros seguridad y protección. Porque los discípulos, aunque se sintieron solos en una instancia o en un momento, ahí estaba el Maestro con ellos. Y en el momento que reaccionan y van y llaman al Maestro y le dicen, vea lo que está pasando, el Maestro se levanta y soluciona el problema. Amén. Y soluciona el problema. Así que la invitación en esta noche es, sin saber cuál sea su problema, sin saber cuál sea su dificultad, sin saber cuál sea la circunstancia que a usted lo detiene y que no lo deja tomar una iniciativa de superar la situación en la que estás viviendo, es a que te atrevas a pasar con el Maestro al otro lado, sabiendo que Él te garantiza seguridad, sabiendo que Él te garantiza protección, sabiendo que Él te garantiza victoria en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Que te atrevas a pasar al otro lado, que te despegues de aquello que te amarra a este lado y que como que no lo puedes soltar. Y entonces tome la decisión, la iniciativa y se atreva a pasar. Sin ponerse a pensar en los obstáculos, sin ponerse a pensar en el qué dirán, sin ponerse a pensar en las dificultades, en las pruebas, sin ponerse a pensar en cuántas tentaciones llegan a la vida. Y esta invitación pudiéramos hacerla no solamente para los hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, que enfrentan circunstancias difíciles y como que no encuentran la salida, sino también para nuestros amigos, que por diferentes circunstancias no se atreven a pasar al otro lado y a ir tomados de la mano del Maestro, renunciando a todas aquellas cosas mundanales a las que están tan acostumbrados.
Porque yo sé que hay amigos que les gusta el Evangelio y que dicen: yo quisiera aceptar el Evangelio, yo quisiera volverme cristiano, yo quisiera seguir a Cristo para poder disfrutar de la salvación, pero en medio de todo se ponen a pensar: ¿y qué tal que lleguen las pruebas y entonces yo no pueda caminar en el Evangelio? ¿Acaso quién dijo que aquí se caminaba por fuerzas humanas? Si bien es cierto, hay que hacer uso de nuestra voluntad y doblegar nuestra voluntad y rendirla a los pies del Maestro, pero aquí las fuerzas humanas, sin la ayuda del soberano, pues se vuelven vanas y no sirven de nada, porque en realidad no es porque seamos muy guapos, muy valientes o muy superhombres, sino por la infinita gracia del Señor que hemos logrado caminar y permanecer tanto tiempo en la iglesia. Entonces, qué bueno que hoy, sea quien sea, seas converso o seas inconverso, sin importar las dificultades que están sobreviniendo a su vida, tomemos la decisión de pasar al otro lado, teniendo la seguridad y la certeza, la convicción de que el Maestro va con nosotros, porque así lo prometió y así lo expresó, y dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese problema que te apabulla, ese problema que te amedranta, ese problema que no te deja avanzar, esa circunstancia que no lo deja tomar una decisión de avanzar y de crecer y de poder ser un instrumento útil para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Qué bueno que hoy le hagamos frente en el nombre del Señor Jesucristo y nos atrevamos a pasar al otro lado, dejando en el pasado las cosas que hasta hoy han pesado sobre nuestros hombros, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén. Vamos a estar en pie esta noche, por favor.